¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy estaremos viendo el tema de soluciones valoradas, con especial énfasis en cálculo de concentraciones. Primero necesitamos saber qué es una solución y cuáles son sus componentes. Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, iones o moléculas que al combinarse pierden sus propiedades individuales. De estas sustancias que conforman a la solución, una se conocerá como soluto y la otra se conocerá como solvente. El soluto sería aquella sustancia que se encuentra en menor proporción y el solvente sería aquella que se encuentra en mayor proporción. La concentración se puede clasificar de dos maneras. Se puede clasificar como cualitativa o como cuantitativa. En el caso de las concentraciones cualitativas, nos indican una proporción aproximada de soluto y solvente, sin tener una exactitud de las cantidades que hay de cada uno. Se pueden clasificar o se conocen también como soluciones empíricas. En el caso de las concentraciones cuantitativas, estas nos indican la proporción exacta que hay entre soluto y solvente mediante diversos cálculos matemáticos. Dentro de las unidades o los cálculos de concentración que estaremos viendo en este video, veremos la molaridad, porcentajes y partes por millón. En el caso de porcentajes, estaremos viendo tres distintos: masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen, dependiendo de las unidades que estemos utilizando para los cálculos. Las unidades pueden ser en unidades de masa o en unidades de volumen. Comenzaremos con la molaridad. La molaridad nos indica el número de moles de soluto disueltos por cada litro de solución. Para esto utilizaremos la siguiente fórmula. Molaridad es igual a N, que son los moles de soluto, entre los litros de solución. También haremos uso de una fórmula complementaria para poder obtener la cantidad de moles de soluto. En este caso, la fórmula se utiliza al dividir la cantidad de gramos de soluto entre la masa molecular o el peso molecular del soluto. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuántos gramos de soluto usarías para preparar una solución de 720 mililitros a una concentración de 0.86 molar de hidróxido de potasio? La solución total es de 720 mililitros, los cuales necesitamos pasar a litros por efecto de la fórmula. En este caso serían 0.72 litros. Y tenemos la concentración, la cual se encuentra a 0.86 molar. Además de esos datos que ya vienen dentro del problema, necesitamos también obtener el cálculo de la masa molecular. La masa molecular se obtiene al sumar cada una de las masas atómicas de los elementos que conforman al compuesto. En este caso, la suma de las masas atómicas sería de 56 gramos. La fórmula nos indica que para obtener la molaridad necesitamos conocer los moles de soluto y los litros de solución. En este caso, tenemos la concentración y tenemos los litros de solución, pero no tenemos la molaridad. Tenemos que obtener la cantidad de moles y de esa cantidad de moles que obtengamos, deberemos pasar esa cantidad a gramos de soluto. En este caso es necesario despejar la fórmula para calcular los moles. De la siguiente manera, N es igual a la molaridad por los litros de solución. Sustituimos los datos, 0.86 molar por 0.72 litros, y con eso obtenemos los moles. En este caso los moles son de 0.6192. A partir de los moles obtenemos los gramos de soluto. Simplemente hay que hacer una conversión y pasar esa cantidad a gramos de soluto, utilizando la fórmula complementaria. La fórmula complementaria es moles igual a los gramos de soluto entre el peso molecular del soluto. El peso molecular ya lo tenemos, el peso molecular es de 56. Despejamos la fórmula para dejar los gramos, que es lo que queremos obtener. Y esto lo hacemos al multiplicar el peso molecular por el número de moles.
Multiplicamos el número de moles que ya habíamos obtenido, que es 0.6192, por el peso molecular de la sustancia, que en este caso es 56. Y los gramos de soluto que tenemos que utilizar para preparar esta solución serían 34.67 gramos. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo nos preguntan, ¿cuántos mililitros totales tiene una solución preparada con 12.5 gramos de nitrato de plata a una concentración de 1.34 moles? Identificamos los datos que requerimos para la resolución de este problema. En este caso serían los 12.5 gramos de soluto y el 1.34 que nos indica la concentración en molaridad a la cual se encuentra la solución. Con la fórmula del nitrato de plata obtenemos la masa molecular. En este caso la masa molecular es de 170 gramos. Para comenzar a resolver este problema no podemos utilizar directamente la fórmula de molaridad, ya que no conocemos los litros de solución y no conocemos los moles de soluto. Lo que sí tenemos serían los gramos de soluto y con eso podemos obtener los moles de soluto, utilizando la fórmula complementaria. Tenemos los gramos de soluto que son 12.05 y el peso molecular que es 170, con eso los dividimos y obtenemos los moles. Para este caso, la cantidad de moles que se agregaron a esa solución es de 0.073. Esos moles los sustituimos en la fórmula de molaridad para despejar los litros y obtener la cantidad de litros totales que hay en la solución. Despejamos la fórmula de tal manera que debemos dividir el número de moles entre la molaridad. Mediante esa división obtenemos 0.05447 litros de solución y al multiplicarlas por 1000 lo podemos pasar a mililitros. Por lo que al resolver este problema podemos observar que necesitamos preparar una solución de 54.47 mililitros para obtenerla a una concentración de 1.34 molar. Siguiente unidad de concentración que revisaremos es el porcentaje masa-masa. Esta se emplea principalmente cuando disolvemos sólidos en sólidos. En este caso sería para las aleaciones, principalmente en las tuberías. El porcentaje nos indica la cantidad de soluto que hay disueltos en 100 gramos de solución. Un ejemplo, si encontramos una solución al 38% en masa-masa, eso nos indica que se encuentra preparada con 38 gramos de soluto y 62 gramos de agua. La fórmula que utilizaremos es porcentaje masa-masa es igual a gramos de soluto entre gramos de solución por 100. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos gramos de hidróxido de potasio usarías para preparar una solución de 250 gramos a una concentración de 18% en masa? Tenemos el dato de la concentración que es 18%, los 250 gramos de solución total y en este caso necesitamos los gramos de soluto. Tenemos la necesidad de despejar la fórmula. Para despejar la fórmula debemos multiplicar el porcentaje masa-masa por los gramos de solución y dividir ese valor entre 100 para poder obtener los gramos de soluto. En este caso sería nuestro 18% en masa-masa por los 250 gramos de solución total entre 100. En este caso necesitaríamos agregar 45 gramos de soluto para preparar la solución al 18% en masa. La siguiente unidad sería porcentaje masa-volumen. Esta se emplea para sólidos que se encuentran disueltos en líquidos. El porcentaje nos indica la cantidad de soluto que se encuentra disuelta por cada 100 mililitros de solución. Esto quiere decir que si tenemos una solución al 25% en masa-volumen, quiere decir que se encuentra preparada con 25 gramos de soluto y 75 mililitros de agua. Se utilizará la misma fórmula, la única diferencia sería que en este caso la unidad de la solución no sería en unidad de masa, sino que sería en unidad de volumen, en este caso en mililitros. Veamos el siguiente ejemplo.
¿Cuántos gramos de cloruro de sodio usarías para preparar una solución de 325 mililitros con una concentración de 8% en masa-volumen? Tenemos el dato de la concentración, que es 8% en masa-volumen. Los mililitros de solución, que son 325, y necesitamos conocer los gramos de soluto para poder preparar la solución. Realizamos el mismo cálculo que en el ejercicio pasado. La única diferencia es que en este caso vamos a utilizar volumen, unidad de volumen en lugar de unidad de masa. Debemos igualmente despejar la fórmula como en el ejercicio anterior, por lo que multiplicaríamos la concentración, que en este caso es 8%, por los 325 mililitros de solución total y el resultado dividirlo entre 100. Realizando el cálculo, obtenemos que necesitamos agregar 26 gramos de soluto para poder obtener la solución de cloruro de sodio al 8% en concentración. En el caso de los porcentajes volumen-volumen, se emplea cuando hay líquidos disueltos en líquidos. El porcentaje nos indica la cantidad de soluto disuelta por cada 100 mililitros de solución. Si una solución se encuentra preparada al 45%, eso nos indica que dentro de su preparación hay 45 mililitros de soluto y 55 mililitros de agua. De igual manera utilizaríamos la misma fórmula, la diferencia es que ahora las unidades cambiarían. Ya sería en unidad de volumen, mililitros de soluto sobre mililitros de solución y el resultado multiplicarlo por 100. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuántos mililitros de glucosa y cuántos mililitros de agua utilizarías para preparar una solución de 1500 mililitros con una concentración de 12% en volumen? Tenemos el dato del porcentaje en volumen, que es la concentración, la cantidad de mililitros totales, 1500 mililitros de solución, y necesitamos obtener los mililitros de soluto, que en este caso son los mililitros de glucosa. Al utilizar la fórmula, igual manera tendríamos que despejar. Al despejar la fórmula, multiplicamos el valor de la concentración por los mililitros de solución total y lo dividimos entre 100 para obtener los mililitros de soluto, que en este caso serían 180. Pero además me piden los mililitros de agua. En este caso el agua es mi solvente. Glucosa sería mi soluto, agua mi solvente. Una solución, por definición, sería la suma del soluto más el solvente. Como tenemos la cantidad de solución, que en este caso son 1500 mililitros, a esa cantidad le restamos la cantidad de soluto que acabamos de calcular. Al restarle a los 1500 mililitros de solución la cantidad de soluto, que en este caso son 180, obtendríamos como resultado 1320 mililitros, que eso nos indica la cantidad de agua que hay que agregarle a esta solución. Eso quiere decir, basado en los resultados, que para preparar una solución de glucosa al 12% en volumen, necesito agregarle 180 mililitros de glucosa y 1320 mililitros de agua. El último cálculo de concentración que veremos es partes por millón. Las partes por millón se utilizan para expresar concentraciones muy diluidas de soluto. Eso quiere decir que son cantidades extremadamente pequeñas de soluto que se encuentran disueltas en una cantidad determinada de solvente. Este tipo de cálculos o este tipo de concentraciones se utilizan mucho para poder determinar metales pesados en el agua para que sean seguros para consumo y uso humano. Las partes por millón me indican una unidad de soluto por cada millón de unidades de solución. El rango es altísimo. Para realizar el cálculo utilizaremos la siguiente fórmula. Partes por millón es igual a miligramos de soluto sobre miligramos de solución y el resultado lo multiplicamos por 1.000.000. Veamos el siguiente ejemplo. Calcula los miligramos de plomo que hay en 2.550 gramos de una muestra de agua que contiene 84 partes por millón de plomo. Dentro de los datos tenemos la concentración, que son 84,
La cantidad de muestra total, la muestra de agua son de 2.550 gramos. Y necesitamos obtener la cantidad de miligramos de soluto, que en este caso es el plomo. La fórmula que vamos a utilizar me dice que debo de utilizar miligramos de soluto y esa cantidad dividirla entre los miligramos de solución y multiplicar el resultado por 1.000.000. Como la solución la tengo en gramos y necesito utilizarla en miligramos, es necesario realizar una conversión. En este caso es necesario multiplicar los 2.550 gramos por 1.000 para obtener la cantidad en miligramos, que en este caso es de 2.550.000 miligramos. Sustituimos datos en la fórmula y realizamos el despeje necesario para poder obtener los miligramos de soluto. Al despejar, multiplicamos 84 partes por millón por los 2.550.000 miligramos de solución y dividimos el resultado entre 1.000.000. Con eso obtenemos que los miligramos de soluto serían 214.5. Lo cual quiere decir que hay 214.5 miligramos de plomo en esa muestra de agua. Muy bien amigos, esta fue la cápsula de hoy donde hablamos acerca de soluciones valoradas, en especial cálculos de concentraciones. Espero les sea útil esta información. Recuerden aprender algo nuevo cada día, suscribirse y compartir este video para ayudar a más alumnos. Hasta la próxima.